Buenos días, alumnos y alumnas, bienvenidos a la última clase de la materia Seguridad e Higiene de los Alimentos. En esta clase vamos a terminar de desarrollar el módulo número 3, Manejo higiénico en el proceso de elaboración de los alimentos, donde veremos cuestiones relacionadas al proceso de elaboración propiamente dicho. Cuando hablamos de la etapa de preparación de los alimentos, nos referimos básicamente al proceso de elaboración de los mismos. La preparación de las comidas debe hacerse lo más cerca posible del momento de su consumo. Si es necesario conservar el alimento cierto tiempo antes del servido, se debe refrigerar y luego recalentarlo en el momento del consumo. Es muy importante tener en cuenta que el proceso de recalentamiento no debe efectuarse más de una vez. La recomendación general es cocinar los alimentos en trozos o porciones no demasiado grandes para asegurarse que en el interior se logró la temperatura segura de cocción y con esto evitar las enfermedades de transmisión alimentaria. El procedimiento de preparación de los alimentos puede incluir varios pasos, entre ellos la descongelación. Es muy importante tener en cuenta que los alimentos mal descongelados y sometidos luego a un proceso de cocción sufren el riesgo de contaminación microbiológica. Estos alimentos tienen la apariencia de estar cocidos, pero en el centro se encuentran crudos, motivo por el cual las bacterias presentes podrían sobrevivir. Se recomienda utilizar siempre un termómetro para asegurar que la parte central de la pieza del alimento se cocine completamente y alcance la temperatura de cocción adecuada. Es muy importante conocer los métodos seguros para descongelar alimentos. Estos son la descongelación por refrigeración, la descongelación con agua potable, la descongelación como parte de la cocción y la descongelación en horno microondas. La descongelación por refrigeración. Es muy importante tener en cuenta que una vez definidos los productos que se van a utilizar, se deben sacar del congelador y colocarse en la parte más baja del refrigerador, a efecto de realizar una descongelación lenta, pero a una temperatura que no esté dentro de la zona de peligro. La descongelación con agua potable hace referencia a la aplicación de agua fría a chorro sobre el alimento. Este método ofrece inconvenientes, en especial para piezas voluminosas, porque el tiempo para descongelar se hace largo y permite la multiplicación de bacterias sobre la superficie al quedar expuesta a la temperatura ambiente y además implica un gran gasto de agua, motivo por el cual este tipo de descongelación no se recomienda para piezas voluminosas. La descongelación como parte de la cocción permite que el alimento alcance la temperatura correcta y el tiempo suficiente para descongelar la parte central de la pieza. Está indicada para verduras y para pequeñas porciones de carnes. La descongelación en horno microondas. Dada la alta eficiencia térmica del horno microondas, la descongelación por este método resulta eficiente, pero el proceso debe ser seguido de la cocción inmediata del alimento. A continuación se considerarán algunos casos habituales que se presentan en la etapa de preparación de los alimentos. Comidas que se consumen crudas. La característica de este tipo de procesos es la ausencia de un paso en el cual se cocina el alimento. Como se mencionó anteriormente, la cocción del alimento destruye microorganismos, por lo que resulta un paso esencial, ya que se puede controlar el riesgo de contaminación. Por ende, el problema principal en el caso de las comidas que se consumen crudas es justamente que no se incluye este proceso.
En consecuencia, se deben considerar las siguientes medidas. Extremar las condiciones de higiene. Pelar las frutas bajo chorro de agua corriente potable. Lavar cuidadosamente las verduras. Luego, sumergirlas durante 10 minutos en agua con 3 gotas de lavandina concentrada por litro y por último, colocarlas bajo chorro de agua potable para eliminar el cloro y dejarlas escurrir tapadas. Prevención de contaminación por medio de los manipuladores. Prevención de contaminación cruzada con otros alimentos o con ellos en malas condiciones de higiene. Preparación de alimentos por procedimientos seguros. Otra situación que puede darse es que las comidas se cocinen y sirvan en corto tiempo. En este proceso, la comida se prepara y se sirve o consume en el mismo día. Generalmente pasa por temperaturas en la zona de peligro solo una vez antes de servirla al consumidor, lo que disminuye el riesgo de crecimiento y reproducción de las bacterias. El procedimiento de preparación puede incluir varios pasos, como la descongelación, el agregado de ingredientes, cortado o picado. Es importante recordar que los ingredientes incorporados pueden introducir contaminantes adicionales. El cortado o picado debe efectuarse cuidadosamente por la posibilidad de contaminación cruzada. Durante la cocción se destruyen la mayor parte de las bacterias que podrían haberse introducido antes de la cocción. El servido o consumo debe efectuarse lo más cerca posible de la finalización de la preparación para disminuir el riesgo de contaminación antes de llegar al consumidor final. El descuido en el control adecuado de la temperatura de los alimentos es una de las causas más frecuentes de ETAs. Los alimentos preparados en gran cantidad o con mucha anticipación al día en que serán servidos generalmente tienen un proceso de elaboración extenso. Estos alimentos probablemente pasan reiteradamente por temperaturas comprendidas en la zona de riesgo. Por lo tanto, la clave para hacer un manejo seguro de los mismos es minimizar el tiempo en el que el alimento está a temperaturas dentro de la zona de peligro. Por lo tanto, el servido se efectuará lo más cerca posible del momento de la preparación. Los platos se deben trasladar tapados desde la cocina hasta el sitio en el que se consumen. Se debe tener en cuenta que cuando se trata de platos que se consuman fríos, deben mantenerse hasta el momento de servido entre 3 y 7 grados centígrados, y los que se consuman calientes a 70 grados centígrados o más. De esta manera damos por finalizada la última clase de la materia Seguridad e Higiene de los Alimentos. Soy la licenciada en Nutrición Emilia Ficoseco y ha sido para mí un gusto poder acompañarlos en el cursado de esta materia. Una vez más, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.